Maritza Sánchez Perales. Maritza, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, José, por la oportunidad de hacer uso de mi derecho de palabra, ¿no? Y aquí dispuesta a contestar cada una de tus preguntas. ¿Cuál ha sido tu viaje especialmente aquí a Argentina, Maritza? Bueno, el día 31 de enero, en mi país, me detienen junto a otra persona con la cual distribuíamos alimentos a los manifestantes en protesta legítima. Debido a eso, nosotros pasamos a una clandestinidad. Yo me escondí por todo un mes debido a que el general jefe de la policía en Lima nos acusa ante los medios de comunicación de organización criminal, de equipos logísticos que abastecían de objetos contundentes y dañinos a la policía. Y junto con eso vino todo un aplastamiento mediático que nos puso en indefensión. Por ese motivo, yo no solamente paso a esconderme, sino a redactar una serie de documentos en los cuales explicaba mi caso ante diferentes instancias nacionales e internacionales, así como pude desarrollar una investigación sobre en ese momento 60 muertes, porque la investigación se cierra el 26 de febrero, donde se ponía no solamente los nombres, las edades, el sitio donde habían fallecido, donde habían sido asesinados, sino también se ponían las circunstancias de la muerte, la causa de la muerte y las circunstancias, donde se encontraban, si estaban o no participando en la marcha. Entonces ahí nosotros pudimos compartir ese documento con autoridades en Ginebra, justamente en el marco de la evaluación de la democracia en Perú. Este documento sirvió de insumo para que estas autoridades pudieran cuestionar y pudieran tener la certeza de que en Perú se estaban vulnerando los derechos humanos y la tenían de manera documentada. Esos dos documentos principalmente, mi caso en el marco de las protestas y las causas y contextos de las muertes, fueron los dos trabajos que se trajeron aquí a compartir en el foro, en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos aquí en Buenos Aires, y les agradezco porque de haber en algún momento pensado que iba a tener un pedacito de pared para poder compartir esto, he tenido la suerte de contar con 3 espacios. Un espacio en el foro de presos políticos, otro espacio en el foro de UNASUR y otro espacio en el foro de migrantes. Agradecer a cada una de las organizaciones que han hecho posible que esta maestra haga ejercicio de su derecho a la palabra. Ha tenido varias entrevistas vía nacional e internacional. ¿Qué es lo que salió de estas entrevistas? ¿Qué es lo que quieres tal vez acotar? Bueno, ya con mi viaje casi listo para venir aquí a Buenos Aires, surgió una circunstancia inesperada. El empresario Henry Chimabukuro, financista de la campaña de la segunda vuelta de la entonces candidata a la vicepresidencia y ahora presidenta ilegítima, Dina Boluarte, manifiesta a los medios que había financiado toda la campaña, cuestión que la ahora presidenta ilegítima niega. Entonces el empresario me pone a mí, junto con otros, como testigo de estos aportes. Debido a eso, tengo una entrevista breve porque los medios iban en grandes cantidades a la casa y como familia decidimos que le iba a dar declaraciones a un solo medio. Le doy las declaraciones y vengo a Buenos Aires a continuar con mi proyecto de participación en el foro. Este programa con las declaraciones fue emitido poco después de que yo llegara a Buenos Aires. Pero el interés público que ha generado estas declaraciones junto con las evidencias, con los documentos ciertos que poseo, es que ha generado toda una ola de interés en mi país y en todos los medios esto lo están comunicando, propalando, pero es una circunstancia alejada de mi participación en el foro, pero que en el tiempo ha coincidido. Claro. Con respecto al libro amarillo, ¿qué es lo que se está especulando? Explíquenos, maestra. Bueno, el cuaderno amarillo es un cuaderno escolar, humildísimo, en el cual iba yo anotando las diferentes reuniones e información sobre las personas que visitaban a la entonces candidata. Pero la visitaban a nivel de organizaciones sociales, barrios, personas que traían proyectos, instituciones como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, donde yo iba tomando nota. Sucede que yo no llevaba notas de reuniones con empresarios que eran aparte. Al cambiar de local, de campaña, ya no era posible que la entonces candidata a la vicepresidenta se reuniera aparte con los empresarios y tuvo una reunión justamente en mi presencia con un empresario ya dedicado al rubro de alimentos,
con el cual hay un intercambio entre presentación del proyecto, pero también un pedido, una solicitud de apoyo a la campaña, la cual era monetaria. Eran 150.000 soles que en esa oficina se solicitaron. Esa entrega se tendría que realizar ya en un restaurante al cual yo ya no asistí. Lamentablemente, cuando ya la entonces candidata a la vicepresidencia es ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el hijo del empresario llega a alcanzar contratos de cerca de 900.000 soles, no solamente en el MIDI, sino con otras 2 instituciones. Eso ha provocado también que se abra una investigación, pero a nivel de medios de comunicación, de dónde está ese dinero, si lo recibió o no lo recibió, ya porque ella indica que ni siquiera hubo la reunión, o sea que mucho menos ha recibido el dinero. Sin embargo, han venido los contratos, porque ese joven, hasta ese entonces con su empresa, había logrado facturar solamente 5.000 soles en su historial de trabajo con el Estado, y luego de un momento a otro llega a facturar 900.000 soles, lo cual, bueno, es motivo de la preocupación de la prensa. ¿Y por qué hago énfasis con la prensa? Y te agradezco, porque eres tú, junto con tus colegas, los que están logrando hacer que la población ejerza también su derecho a la información, ya que, por ejemplo, las instituciones encargadas de cautelar nuestros derechos, como son las instituciones judiciales o el Poder Judicial, por ejemplo la Fiscalía, por ejemplo el Congreso de la República, hasta ahora han hecho oídos sordos de las contundentes evidencias que nosotros tenemos, todo documentado, con fotos geolocalizadas, donde podemos ver exactamente el momento en donde yo me encontraba cuando he tomado la foto de diferentes vouchers, cuando me han entregado las tarjetas de embarque, cuando nosotros hemos hecho saber a la candidata a la vicepresidencia que acá está pagado el voucher con el dinero de Chimabukuro, como es con tu documento de identidad que se ha pagado porque tú insististe, te mando el voucher. Empresario, como es con el dinero de usted con el que se ha pagado, le mando también a usted el voucher. Todo eso lo tenemos, ha sido difundido. Sin embargo, hasta este momento, la Comisión de Fiscalización del Congreso no nos cita. Ya han pasado 8 días desde que estos documentos han sido propalados, esta información ha sido distribuida. Sin embargo, hasta ahora no nos citan, que contrasta mucho cuando el entonces presidente Pedro Castillo tenía alguna circunstancia o alguien salía sin pruebas, solo con testimonio, solo con dichos, ¿no? Manifestaba una denuncia, al día siguiente era citado por la Comisión de Fiscalización. Ahora que se presentan documentos geolocalizados, o sea, la evidencia cierta que nos puede servir en cualquier fiscalía, que nos puede servir en cualquier juzgado, sin embargo, hasta ahora no somos convocados. Pensamos que es porque ante la contundente cantidad de pruebas ciertas, el Congreso tendría que verse obligado a tomar una decisión, pero es más cómodo el asiento de congresista. Y opino, y estoy en mi derecho de llegar a esa conclusión y que no me criminalicen por ello, que ya hay un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo para quedarse hasta el 2026, por más que tienen una bajísima aprobación que no llega a no llega a 2 dígitos. O sea, tuvieron 9, ahora están por 6% de aprobación en el Congreso, lo que los ilegitima, ya que uno legitima su autoridad, por supuesto, por la documentación, tienen el voto del pueblo, por supuesto, por la idoneidad, que están demostrando que no la tienen porque no están cumpliendo con sus funciones, y también la demuestran por su liderazgo. El pueblo ya no está con ellos. Y lo que ha debido hacer desde el principio, que el Congreso es la nación representada en un parlamento, ya no se está cumpliendo eso, porque los congresistas ya no representan al pueblo. En este momento el pueblo está exigiendo justicia, justicia por sus muertos, justicia por la cantidad de documentos que se están presentando del financiamiento, que al no declararse se convierte en ilícito de parte de la entonces candidata a la vicepresidencia y ahora presidenta ilegítima. Entonces, ese hacernos los sordos, hacernos los ciegos y hacernos los mudos nos convierte solamente en cómplice de estas injusticias. Bueno, yo tengo temor, y es un temor fundamentado, y es un temor razonado. ¿Por qué? Yo ya sufrí persecución, estigmatización de mi imagen y la criminalización de mi trabajo de voluntariado por parte del general Boyka, así le llaman porque salió de manera ridícula haciendo una semiótica, o sea, un análisis semiótico de los
aparentes escudos, ¿no? Donde había escrito los muchachos Boyka y decía que como estaba escrito con rojo era violencia, sangre, como estaba escrito con negro estaba relacionado a la muerte y como estaba escrito también con amarillo estaba relacionado a la alegría, diciendo que nosotros, o sea, que estos muchachos son felices o tienen alegría de matar de manera violenta a alguien, algo que es absurdo y ridículo. Este gobierno es el responsable de que entre peruanos nos estemos hiriendo y nos estemos matando, porque no encuentra una solución a la lucha ni a la protesta. Tengo temor porque al haber sido ya criminalizada antes y haber sido ascendido, esta persona que nos ataca, el jefe de la policía de Lima nos ataca y ahora es ascendido a comandante general de la policía, en un primer momento, yo temo que en este segundo momento, en el cual, al parecer, con una estrategia mediática en complicidad con los medios, la presidenta ilegítima viene relacionándome con el presidente Pedro Castillo a nivel de que él direcciona desde su prisión todas las acciones que yo estoy realizando. Y eso es falso y se puede comprobar. Yo no tengo comunicación con el presidente Castillo desde hace mucho tiempo. La última vez que lo vi fue el 23 de julio saludándole porque estaban proclamándolo ya presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a ella vicepresidenta. Luego de eso, sí, pidieron que un grupo de profesores le acompañáramos a la fiscalía en un primer día y de lejos lo vi y lo saludé. Esa es toda la comunicación que yo he tenido con el presidente Pedro Castillo. Pero ¿qué sucede? Ella en todos los medios me relacionan con el presidente a un nivel de coordinación estrecha para hacerle daño a este régimen ilegítimo. Sin embargo, el día viernes han allanado más de 40 viviendas en mi país, tanto de congresistas como que votaron en contra de la vacancia del presidente, así como de personas allegadas en la lucha por la libertad del presidente Castillo, en la lucha por apoyar las manifestaciones, ¿no?, en contra del gobierno ilegítimo, en la lucha por reclamos justamente por todas estas muertes que ha habido. Ella, al relacionarme con el presidente Castillo, está exponiéndome a un ataque de estos, a un allanamiento a mi casa. Mis padres son personas muy mayores. Mi casa es una casa llena de amor, pero no es una casa abierta. Es una casa altamente sanitizada en la cual las personas que ingresan al hogar, como las enfermeras y las cuidadoras, se duchan y se ponen una ropa diferente, un uniforme diferente, ¿no? Está todo desinfectado para atender a mis padres. No sería posible que ingresaran a la casa de ellos. Es por eso que muchos abogados, y yo agradezco la humanidad de estos defensores, se han reunido ayer, tanto virtual como presencialmente. Abogados de Europa, abogados de Norteamérica y Latinoamérica han estado por varias horas discutiendo la posibilidad de que yo pida asilo político. Sin embargo, yo me encuentro en una disyuntiva, porque si al pedir asilo político y me quedara en este hermoso país que me está acogiendo con los brazos abiertos, la no presencia mía, la ausencia en mi país podría también dar como resultado que no pueda presentar las evidencias físicamente y que en base a esa excusa se diga que como no hay pruebas, no puede haber una acusación contra la presidenta ilegítima. Y mi pueblo ya no da para más. Son ya 67 mesas vacías, 67 hogares destruidos, 67 vientres que han quedado sin el hijo para toda la vida. Y no solo hablando de los fallecidos, sino también hablando de los heridos. Porque uno dice, hay casi 1.400 heridos, pero no son heridos a los cuales les ponen una bandita o, como se dice en mi país, una curita. Son heridos que han sido ciegos. Tenemos personas mutiladas, tenemos personas postradas para siempre en su cama. O sea, tenemos personas que han sido heridas gravemente. Entonces no se trata de hablar de heridos por decir de una rodilla raspada. Este gobierno lleva a sus espaldas muerte, dolor, desunión entre hermanos. Y lo que nosotros clamamos es justicia. Justicia por las víctimas. Justicia para que los corruptos sean castigados. Nosotros hemos estado ya leyendo en algunos casos qué pasa con otras circunstancias similares que han sucedido en América Latina. El pueblo no encontraba respuesta en el Ejecutivo, por supuesto, porque era el transgresor. No encontraba respuesta en el Parlamento, porque seguramente ya había un acuerdo entre ambos para poder seguir con el régimen. Entonces el pueblo ha acudido a las instancias judiciales, al Poder Judicial, o ha acudido a la Fiscalía. Pero en el caso de Perú, hay una indefensión absoluta, ya que estas instituciones
ya han tomado partido, ya están parcializadas, porque no puede ser que ante la contundencia de las pruebas que se están presentando, hasta ahora no actúen. Hago un llamado a los pueblos de América Latina, hago un llamado a la nación argentina, para que también se manifiesten. Nadie está diciendo que interfieran con una política en nuestro país, pero en una sociedad civilizada no existe el hijo ajeno, José. La niñez y la juventud son hijos de todos. Me están matando a mis hijos, están matando a tus hijos, están matando a los hijos de todos nosotros y debemos reclamar. Y si a ti te toca ser presidente, nadie dice que te inmiscuyes en la política de un país cuando tú dices, oye, no me mates a mi hijo, porque mi hijo también es ciudadano latinoamericano, no solamente peruano. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Pasando la frontera con Perú, estamos indefensos, y eso es lo que siente la nación peruana. Por eso les digo, las marchas han cesado, pero la lucha continúa. Y la palabra lucha no es una palabra terrorista, no es una palabra criminal ni delincuencial. La palabra lucha da la connotación de ese impulso trascendental que nos lleva a nosotros a esforzarnos por tener una vida mejor. Deben encenderse las alarmas en América Latina cuando un voluntario que lleva alimentos es criminalizado. Deben encenderse las alarmas de la democracia en América Latina cuando un manifestante sale a protestar con su cartel y le echan gas lacrimógeno, le echan perdigones o lo matan. Yo quisiera que ustedes sepan que desde el 7 de diciembre de 2022, y que alguien se los diga para que no se hagan los que nunca lo escucharon, desde el 7 de diciembre del año 2022, en mi país se están vulnerando los derechos humanos. Seamos más civilizados. No existen ciudadanos de segunda. Y quizá mi color de piel no sea el mismo que el tuyo, pero tenemos los mismos sueños de lograr una vida mejor para nuestros hijos, que es lo que más amamos. Y a nuestros hijos, que es lo que más amamos, los están matando. ¿Qué me llevo? Hermosas enseñanzas y hermosos recuerdos. Ver marchar a sus padres con sus hijos, sin que les llamen animales como en nuestro país. Ver marchar a niños con sus maestros. También me han permitido cantar mi canción. He cantado mi canción en el tren, en el metro, en los colectivos que le dicen, nosotros decimos buses, ¿no? Y enseñándole a la población lo que está pasando en mi país. Me han permitido hacerlo. Hemos marchado más de 10 horas, ¿no? Y no había un gas lacrimógeno, no había una vara golpeándonos, no había una sirena amedrentándonos, ¿no? Y así como el pueblo marcha ahora por los más de 30.000 muertos de la dictadura, deberían también dejarnos en nuestro país marchar así como he visto en Argentina. Me llevo esos recuerdos, felicito los avances en lo que es la protección y la defensa de derechos humanos aquí en Argentina, ¿no? Y espero que en algún día en mi país también podamos marchar nosotros con libertad. Gracias, José. Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Y asesina el pueblo te repudia. Y asesina el pueblo te repudia.